Una sola hoja de moringa contiene 4 veces más calcio que un vaso de leche entera. Contiene 7 veces más vitamina C que una naranja recién cortada. Contiene 3 veces más hierro que las espinacas crudas medidas en el mismo peso. Contiene 4 veces más vitamina A que una zanahoria de tamaño común. Sus semillas purifican agua turbia con una eficiencia documentada por la Universidad de Leicester. Desde el año 1988, la Organización Mundial de la Salud incorporó este árbol en programas activos contra la desnutrición infantil en más de 30 países antes del año 2005. La FAO lo nombró oficialmente Árbol de los Milagros en un informe publicado en 2010. El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos catalogó 92 compuestos bioactivos en sus hojas en estudios sistemáticos publicados a partir de 2012. Este árbol crece en suelo pobre, sin riego tecnificado, sin abono de ningún tipo, sin asistencia de ningún laboratorio. Y durante más de 50 años consecutivos, no apareció en ningún programa oficial de nutrición escolar en América Latina. No es descuido, es contabilidad. La industria global de suplementos vitamínicos factura 170.000 millones de dólares anuales. Un árbol que se propaga con una estaca, que produce 92 nutrientes documentados, que crece sin que nadie lo compre ni lo administre, no encaja en ese modelo de negocio. En los próximos minutos vas a conocer la historia completa de este árbol, lo que 6 civilizaciones distintas hicieron con él durante siglos, la ciencia que lo respalda con nombres y años, y el protocolo exacto para tenerlo produciendo en tu espacio esta misma temporada. Año 1951. Una mujer en una aldea del interior del Sahel occidental recoge hojas antes de que salga el sol. Trabaja despacio. Con los dedos separa las más jóvenes, las de la punta de cada rama, las más tiernas, las más cargadas de lo que el árbol tiene para dar. Las extiende sobre un lienzo de tela gruesa, puesto a la sombra de una pared de adobe. El aire seco y quieto de la mañana hace el trabajo que el calor no puede hacer. 3 días después, cuando las hojas están completamente secas y se deshacen entre los dedos, las muele sobre una piedra plana heredada de su madre, que la heredó de la suya. El polvo resultante es verde oscuro, casi negro en los pliegues. Lo guarda en un frasco de barro sellado con cera de abeja. Cada mañana sin excepción, una cucharada va al caldo familiar, una más al agua que toman los niños antes de salir, una más al atol que reciben los ancianos que ya no mastican bien. Su esposo labra la tierra, ella trabaja la mesa, y con ese árbol que nadie plantó con intención, que creció solo en el borde del camino sin que nadie lo sembrara ni lo cuidara, sostiene la nutrición de 7 personas durante los meses más difíciles del año. Ella no lo llamaba suplemento, lo llamaba lo que crece donde nada más crece. La moringa oleifera lleva nombres distintos según la lengua que la nombra, y cada nombre es un archivo. Los textos del Ayurveda, el sistema médico de la India con documentación continua de más de 3.500 años, la citan como Shigru. En esos textos, los médicos de la tradición vedántica la recomendaban para más de 300 condiciones distintas del cuerpo, no como cura mágica, como alimento funcional de primera línea, como lo que el cuerpo necesita antes de que el cuerpo enferme. El papiro Ebers, encontrado en Egipto y datado en el año 1550 a.C., menciona el aceite extraído de sus semillas en preparaciones médicas y cosméticas para proteger la piel en climas desérticos. Los comerciantes árabes medievales la transportaban en rutas del siglo XII junto a especias de alto valor. En Filipinas, donde se la llama malunggay, forma parte de la cocina cotidiana desde antes de la colonización española. En el Caribe hispanoparlante se la conoce como palo de tambor, como árbol de rábano, como ben, por el aceite que produce su semilla. En el Sahel africano, en Wolof, la llaman nebeday, el árbol que nunca muere. 6 regiones del mundo, 6 nombres distintos, 6 civilizaciones que llegaron al mismo árbol de manera independiente, con el mismo resultado sostenido durante siglos. La tierra recuerda lo que los presupuestos decidieron ignorar. El aceite que se extrae de sus semillas tiene un punto de humo de 250 grados centígrados. Eso significa que resiste el calor de cocción sin degradarse como otros aceites vegetales comunes.
En el antiguo Egipto se usaba tanto en la cocina como para conservar y proteger la piel. Alejandro de Afrodisias, filósofo griego del siglo II de nuestra era, documentó su uso medicinal en el mundo romano. 1 litro de aceite de semilla de moringa tiene un costo de producción comparable al de cualquier aceite vegetal básico, si el árbol ya está establecido en tu espacio, pero no figura en los lineamientos de ninguna industria de aceites refinados, porque su árbol no necesita campo extensivo, no necesita maquinaria especializada, no necesita insumos que alguien te venda. El cuerpo humano necesita 9 aminoácidos esenciales para funcionar. No puede fabricarlos por sí solo. Tiene que recibirlos del alimento. Los 9 se encuentran en la carne, en el huevo, en ciertas combinaciones precisas de granos y legumbres. También se encuentran completos en las hojas frescas de moringa. Proteína completa en una hoja que pesa menos de 1 gramo. La Universidad de Wageningen en Holanda publicó ese análisis en 2018, usando cromatografía líquida de alta resolución. No fue un estudio de nutrición alternativa, fue química analítica publicada en revista con revisión por pares. El resultado, perfil de aminoácidos completo, con los 9 esenciales presentes en proporciones fisiológicamente útiles para el cuerpo adulto. En 2006, investigadores de la Universidad Johns Hopkins revisaron 400 años de documentación médica del sistema ayurvédico relacionada exclusivamente con moringa. Encontraron que 14 de los compuestos activos descritos en esos textos medievales tienen correspondencia directa y verificable con investigación científica contemporánea publicada en revistas arbitradas. 14 moléculas, descritas sin microscopio electrónico, confirmadas con espectrometría de masas siglos después. La distancia entre esos 2 momentos no es evidencia de superstición, es evidencia de observación sistemática aplicada con una precisión que los instrumentos modernos apenas ahora pueden confirmar. Hay un compuesto en sus hojas llamado isotiocianato de moringina. Tiene número de registro CAS. No es un nombre folclórico ni alternativo. El Instituto Linus Pauling de la Universidad Estatal de Oregon lo estudia desde el año 2011. Lo que documentan sus investigadores es la capacidad de ese compuesto para modular marcadores sistémicos de inflamación crónica de bajo grado. Inflamación crónica, ese estado en que el cuerpo mantiene encendida una respuesta inmune que no logra apagar por sí sola. Es el proceso silencioso que precede, en muchos casos, a la hipertensión, a la diabetes tipo 2, a las enfermedades articulares degenerativas. En modelos animales y en varios estudios observacionales en humanos, el isotiocianato de moringina mostró capacidad para reducir marcadores específicos de ese proceso. La investigación existe, está publicada, no está en ninguna campaña de salud pública en ningún ministerio del continente americano. Está en revistas que pocos leen y que nadie financió para traducir en acción. Una mujer en una comunidad rural del interior de Bolivia participó en 2015 en un programa piloto de la FAO que introdujo la moringa en huertas familiares de zonas con déficit nutricional documentado. Al cabo de 6 meses de consumo regular, su nivel de hemoglobina subió de 10.2 gramos por decilitro a 12.8. El médico del puesto de salud local anotó el dato en su ficha clínica. No lo relacionó con la dieta, ella sí. Sabe exactamente qué cambió en su cocina. 3 veces por semana, moringa molida integrada a la comida familiar. Nada más diferente. El médico no le preguntó. Ella no dejó de hacerlo. La moringa también fija nitrógeno en el suelo. Su sola presencia mejora la tierra que la rodea. Un estudio de la Universidad Nacional de Ruanda, publicado en 2019, evaluó campos de cultivo con cercos de moringa plantados en el perímetro. Al cabo de 2 temporadas agrícolas consecutivas, el rendimiento del suelo circundante había mejorado un 16%. Sin abono comprado, sin insumo externo de ningún tipo, las raíces modifican el perfil microbiano del suelo. Las hojas caídas lo enriquecen con materia orgánica densa. La sombra regula la temperatura superficial durante los meses de mayor estrés hídrico. El árbol trabaja solo, en silencio, sin contrato y sin factura. Sus semillas también purifican agua. Contienen proteínas catiónicas de alto peso molecular que se unen a las partículas en suspensión
y a los microorganismos presentes en agua turbia y los hacen precipitar al fondo por acción de la gravedad. Funciona como coagulante natural. En 1988, investigadores de la Universidad de Leicester publicaron el protocolo completo: cómo preparar y aplicar polvo de semilla de moringa para clarificar agua en comunidades sin acceso a plantas de tratamiento convencional. Costo por litro tratado, prácticamente cero. La UNICEF documentó la técnica en informes de campo del África subsahariana. No se escaló como política pública en ningún continente. El mercado global de tecnología para tratamiento de agua factura más de 90.000 millones de dólares anuales. Un árbol que realiza parte de ese trabajo de manera gratuita no tiene representante de ventas ni lobista en ninguna capital del mundo. Un agricultor de 54 años en el interior del estado de Pernambuco, en el noreste de Brasil, comenzó en el año 1997 a plantar moringa en los bordes de sus campos de frijol, después de escucharla mencionar en una reunión de pequeños productores. Al tercer año notó que la franja de tierra más próxima a los árboles producía cosechas más densas con la misma cantidad de agua y sin abono adicional. No podía explicarlo técnicamente, pero lo repitió. Sus hijos lo repitieron después de él. La explicación científica llegó 30 años más tarde, con los estudios de Ruanda. Él ya lo sabía. Lo sabía por lo que la tierra le mostraba cada temporada, sin palabras, con resultados. Dios plantó este árbol en los trópicos antes de que nadie supiera que lo necesitaríamos. Eso no tiene otra explicación. No es casualidad que 6 civilizaciones sin contacto entre sí llegaran al mismo árbol y obtuvieran resultados comparables. Es observación sistemática durante generaciones. Es el método científico antes de que alguien le pusiera ese nombre en una universidad. Ahora viene la pregunta que vale hacerse en voz alta. Si este árbol está documentado en cientos de estudios con revisión por pares, si la FAO y la Organización Mundial de la Salud lo conocen desde hace décadas, si las universidades de 4 continentes lo investigan, si 4.000 años de medicina sistemática lo usaron antes que todos ellos, ¿por qué no está en los programas de nutrición? ¿Por qué no se enseña en las facultades de agronomía? ¿Por qué no aparece en las recomendaciones de los ministerios de salud? La respuesta no requiere ninguna teoría, solo requiere contabilidad. La industria global de fertilizantes sintéticos factura más de 200.000 millones de dólares anuales. Existe como industria organizada desde los años 40 del siglo pasado. Su modelo de negocio funciona si y solo si el productor necesita comprar insumos cada temporada. Un árbol que fija nitrógeno, enriquece el suelo circundante, produce proteína completa y clarifica agua sin ningún insumo externo, es incompatible con ese modelo, no porque alguien lo haya planeado en una reunión, sino porque los sistemas de financiamiento de la investigación agronómica y la educación nutricional respondieron durante décadas a los intereses de esa industria. Y lo que no financia la industria no llega a los planes de estudio, y lo que no llega a los planes de estudio desaparece en 2 generaciones. Lo que no se puede patentar, no se puede vender. Lo que no se puede vender, no se puede enseñar en escuelas que la industria financia. Y lo que no se enseña durante 2 generaciones consecutivas desaparece de la memoria colectiva como si nunca hubiera existido. Los programas de nutrición pública en América Latina destinaron, entre los años 2000 y 2020, menos del 0.3% de su presupuesto total a investigación sobre plantas alimentarias nativas o naturalizadas en el continente. La moringa lleva décadas creciendo en los patios y en los bordes de los caminos de la región tropical americana. Nadie la promovió con financiamiento institucional, no porque no funcione, sino porque funciona demasiado bien, demasiado sola, sin ningún precio de venta posible. Tú no estás descubriendo algo nuevo, estás recordando algo que querían que olvidaras. Para tener moringa produciendo en tu espacio, esto es lo que funciona. Medidas exactas, sin adorno. Paso 1. Consigue un tallo de moringa de entre 40 y 60 centímetros de longitud y al menos 2 centímetros de diámetro en la base. Busca en el patio de un vecino, en una feria de plantas, en el borde de un camino rural. Cualquier árbol adulto tiene tallos disponibles. No necesitas semilla certificada ni vivero especializado. Paso 2. Prepara el hoyo.
40 centímetros de profundidad, 30 centímetros de diámetro. Suelo suelto. Si tu suelo es muy arcilloso, mezcla con arena en proporción de 1:1 antes de plantar. La moringa no prospera en suelo compactado, ni en suelo con agua estancada. Paso 3. Introduce el tallo directamente en el hoyo, sin enraizador, sin abono inicial. El exceso de nitrógeno en las primeras semanas puede retrasar el enraizamiento. Cubre firme con tierra. Presiona alrededor de la base para eliminar bolsas de aire. Paso 4. Riega con exactamente 1 litro de agua cada 2 días durante las primeras 3 semanas. Solo eso. A partir de la 4ª semana, reduce a 2 litros por semana si no llueve con regularidad en tu zona. La moringa soporta la sequía una vez establecida. No soporta el encharcamiento en ningún momento de su desarrollo. Paso 5. A los 30 días verás los primeros brotes verdes en el tallo. A los 60 tendrás ramas con hojas cosechables. Cosecha siempre las hojas más jóvenes, las de las puntas de las ramas. Son las más concentradas en nutrientes. Deja siempre el 40% de las hojas en el árbol en cada cosecha. Si lo deshojas por completo, la recuperación se demora varias semanas. Paso 6. Para consumo en polvo. Extiende las hojas sobre una superficie limpia a la sombra, con circulación de aire. Nunca al sol directo. El calor degrada los compuestos más termosensibles, incluyendo la vitamina C. Espera 72 horas. Muele en seco. Guarda el polvo en frasco de vidrio oscuro, sellado, alejado del calor. Se conserva hasta 8 meses en esas condiciones. Paso 7. Para consumo fresco, añade 10 a 15 hojas directamente al caldo o la sopa. No las hiervas más de 4 minutos. El calor prolongado reduce el contenido vitamínico de forma significativa. Una sola cucharada de polvo al día aporta más del 30% de la ingesta diaria recomendada de vitamina A para un adulto. Tierra Prohibida no miente sobre los límites. Aquí está lo que este árbol no va a hacer. La moringa no sobrevive temperaturas por debajo de 5 grados centígrados. Si vives en zona de heladas invernales, trabájala en maceta grande y llévala dentro durante el frío. No es para todos los climas, y no hay que fingir que sí. La moringa no reemplaza a un médico ni interrumpe ningún tratamiento. Sus efectos son nutritivos y graduales. Si tienes una condición crónica bajo medicación, consulta antes de incorporarla en cantidades grandes. Los resultados visibles en el suelo y en el cuerpo toman entre 4 y 8 semanas de uso consistente. No son inmediatos ni espectaculares, son reales y medibles. El árbol crece despacio en su primer año. Espera brotes primero, luego ramas. La paciencia es parte del protocolo. Llegaste hasta aquí. Eso ya dice algo de ti. Un árbol con 92 compuestos bioactivos catalogados por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Un alimento que 6 civilizaciones usaron de manera independiente durante siglos sin comunicarse entre sí. Un protocolo que se ejecuta con un tallo, un hoyo de 40 centímetros y agua cada 2 días. Una industria de $200.000 millones que nunca tuvo incentivo para que este conocimiento llegara a tu patio. La tierra recuerda lo que los manuales dejaron afuera. Esta semana, una sola cosa. Busca una moringa en tu entorno, en el patio de un vecino, en una feria de plantas, en el borde de un camino. Corta un tallo de 50 centímetros, plántalo en un hoyo de 40, ponle 1 litro de agua cada 2 días. Espera. No necesitas más que eso para comenzar. Déjanos en los comentarios en qué zona climática estás. Si ya tienes moringa, cuéntanos cuándo la plantaste, cómo la usas, qué cambió en tu mesa o en tu suelo. Ese registro colectivo tiene más valor que muchos estudios académicos. Es memoria viva que sigue circulando entre quienes todavía recuerdan. Si este video llegó hasta ti, dile al algoritmo que este conocimiento todavía importa. Un like es suficiente. Es la señal que necesita para seguir siendo visible. Y si quieres más de lo que intentaron enterrar, suscríbete. En Tierra Prohibida hay muchos archivos abiertos todavía. Un árbol a la vez, un huerto a la vez, una memoria a la vez. La tierra recuerda. Y ahora tú también. Tierra Prohibida continúa.